Bienvenido a la sede parlamentaria de Patria para Todos. Mi nombre es Carlos Martín, diputado de la Asamblea Nacional y miembro del equipo de apoyo nacional a la Junta Directiva ACTOR, que preside la diputada Irene Medina, con la señora Lisette Sabino y Arriba Ray, que en este momento tuvo impedimento de trasladarse a Caracas, conjuntamente con Jesús Serpa, Pedro Key y la diputada Cera Tobar, Isabel Bracho y todos los compañeros que en este momento, en la mañana de hoy, de alguna región, sobre todo de Miranda y Caracas, se encuentran presentes en esta rueda de prensa nacional que se inicia recordando que hoy se cumplen los 93 años de Ernesto Che Guevara, uno de los internacionalistas más importantes que ha tenido la humanidad, y rescatando por supuesto su pensamiento de desprendimiento, de humildad, de construcción por el socialismo, por la idea del socialismo a nivel internacional, que hoy debe ser baluarte para la renovación de los factores políticos de izquierda y principalmente del TPT, que en estos días ha continuado su proceso de refundación, además de la visión de ese baluarte, la de nuestro mentor Alfredo Maneiro y por supuesto del presidente Hugo Chávez, en compromiso de la transformación política del país. Ya el PPT cumplió en su gira de este fin de semana 15 estados donde ha ido la directiva nacional a instalar las primeras asambleas refundacionales bajo la base de documentos y criterios en el rescate del pensamiento originario de Alfredo Maneiro, con la instalación y la presencia de los equipos promotores regionales y parte de la representación de los equipos municipales, y que en la más reciente gira en el estado Monagas, en Maturín, un importante debate de estos temas de la renovación del nuevo PPT que queremos construir a nivel nacional, también estuvo acompañado de la gira hacia el estado Sucre, en la ciudad de Carúpano, que en todos los estados ha sido con características bien importantes en el tema cultural, que es uno de los más importantes, recordando aquellas viejas ideas del año 93, cuando en este proyecto presentamos en otra denominación político partidista el proyecto para la radical transformación cultural y la revolución productiva, que fueron bases iniciales en la alianza con el presidente Hugo Chávez, y que fueron sostenidas y debatidas en el tema del plan de la patria, en esa vieja óptica que fue muy adosada en el proceso constituyente, las experiencias de los gobiernos municipales y regionales, donde participaron cuadros históricos de este proyecto político producido por Alfredo Maneiro. Y por supuesto, esa gira culminó como estado número 15, en este caso con la región Caracas, en el día de ayer, que fue bien interesante, bien importante, con el tema, más allá del debate que tenía que ver con los participantes y en los espacios que se le permitió al PPT, con el aspecto cultural, donde se hace narrativa de lo que es la patria, la defensa de la patria y lo importante que ha significado, incluso para muchas personas,
que han ido como migrantes de este país buscando ante la crisis generada por factores externos la situación, y en su vuelta han comprendido en este momento qué significa la patria, qué significa este territorio en el cual se sigue peleando por su independencia y por su autodeterminación. Y allí, en ese espacio, por supuesto, se recuerda aquel hecho histórico de Alfredo Maneiro, cuando decía que era importante pensar en Venezuela, y pensar en Venezuela justamente en ese acto simbólico que se hizo en el Parque de Oeste de Caracas, que hoy se denomina, y con mucha alegría, Ali Primera, por todo lo que significó la lucha dada en Catia, por el movimiento por Catia, por de parte de Alfredo Maneiro, para buscar ese espacio recreativo del encuentro, de la cultura, de los niños, de la familia, para poder transitar en un espacio con la armonía, con la naturaleza. Y allí, por supuesto, en esos hechos culturales y las expresiones de los cuadros históricos y las intervenciones de ese escenario cultural que se dio allí, dándole un reconocimiento, por supuesto, al equipo político de Caracas que está coordinando el diputado José Bracho, pudimos entonces llenarnos de mucha energía, de mucha mística, como siempre lo proponía Alfredo Maneiro, precisamente para ir a la renovación y a la vuelta de todos los principios originarios por el rescate del partido que queremos, ese partido que queremos del trabajador organizado, que en los portones debatía, discutía con los trabajadores en los hechos y los problemas, cuál era la guía, cuál era la búsqueda de soluciones en el país, en ese PPT que queremos que en el ámbito productivo, con los pescadores, con los campesinos, con los productores, podamos ir a ver, pues, en la esencia, en la calle, los problemas, consustanciando con sus problemas, y ir a la búsqueda de las soluciones que en este momento reclaman y piden y aspiran en este proceso revolucionario. Y por supuesto de todos aquellos gremios, educadores, transportistas, mujeres, jóvenes, que de alguna manera representan el futuro de la patria, y allí donde queremos que esos cuadros se construyan sin las mezquindades, sin las zancadillas, sin la arrogancia, sino con toda la humildad que significa ser dirigente y volver a ese viejo socialismo de Jesús de Nazaret, que era expresado en términos de las visitas y los encuentros en la comunidad de manera integral. Ese es el PPT que se viene debatiendo ahorita en el país, el PPT que creímos construir en esa refundación, y que hoy replanificaremos las acciones hacia otros estados del país que están pendientes del estado Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Queremos también, en otro punto, contrastar la situación y hablar un poco del tema del CNE. Un CNE que desde el inicio de Chávez, en distintas facetas, ha sido señalado por los grupos opositores, ha sido vilipendiado, ha sido prácticamente que un intento de prestigio que se ha querido asumir durante todo lo largo de la historia del proceso político de la llegada de Chávez a Miraflores, y que ha venido inclusive esa misma oposición alcanzando espacios de representación popular en gobernaciones, en 4 gobernaciones que en este momento están representadas, la oposición del país, que ha venido alcanzando espacios en las alcaldías, que ha venido alcanzando espacios en los consejos legislativos, en las cámaras municipales, en la Asamblea Nacional, del cual siempre se quejan, del cual siempre participan en las auditorías, del cual siempre piden la mirada de observadores internacionales a ese mismo CNE, en esta búsqueda de esa profundización de la crisis que trataron de hacer ante la crisis reservacional de las guarismas en Venezuela, que fue derrotada por este proceso político y por la gente, por la resistencia del pueblo venezolano. En ese mismo camino
ha venido el presidente Nicolás Maduro conduciendo en la búsqueda de la paz y de la continuidad de la guerra hacia la política, y no como estos señores han pretendido de la política hacia la guerra, sentarlos en las mesas de diálogo para poder retomar nuevamente la normalidad, la convencionalidad de lo que debe significar la democracia en un país como Venezuela, y sobre todo esta democracia socialista que queremos construir aquí en nuestra patria. Bueno, para facilitar el camino, se han vuelto los diálogos en esta nueva Asamblea Nacional para tratar de que en esa amplia participación, en esa diversidad, en esa pluralidad política que debe existir en Venezuela y en cualquier parte del mundo, que no existe, por cierto, en las expresiones del imperialismo norteamericano, en su sistema, aquí, bueno, se ha buscado que ellos estén, a pesar que están muy disminuidos en las acciones y muy desprestigiados en Venezuela, se les facilitó ese camino. Aún así, en este momento de facilitar todo esto, el señor Enrique Márquez ha venido haciendo una serie de señalamientos con los medios de comunicaciones, fundamentalmente con BTV, como contra BTV, que no entendemos, porque ocurre aquello como ocurría en la fábula de el escorpión y la rana. Cuando el escorpión le pedía a la rana para cruzar el lago, y la rana desconfiada decía, bueno, pero es que si te monto a mitad de camino me vas a meter el aguijón y entonces nos vamos a ahogar los dos, entonces no puedo hacer eso contigo. Entonces, bueno, tanto dio el escorpión como tantos escorpiones que hay en Venezuela, y por supuesto la rana cedió y atravesaron, y en la mitad del camino le clavó el aguijón. ¿Por qué? Por la naturaleza del escorpión, que su naturaleza es aguijonar y envenenar a la presa en este caso. En este caso, la derecha representa ese escorpión que se le ha permitido en estos términos la participación para generar el ámbito democrático del país, pero sin embargo este señor nos pide revisar de los 6 canales nacionales que existen, los 5 privados, que incluso segregan a la entrevista de todos los sectores que hacemos vida en el proceso bolivariano, y a eso él no se refiere, sino específicamente a Venezolana de Televisión. Entonces, y con falsos positivos que se dan y se generan en todos esos canales. Entonces, bueno, revisemos. El PPT va a pedir investigar esos canales privados y vamos a ver entonces cuál posición van a fijar estos señores en términos de esto. Pareciera que presumieran que no van a levantar la cuesta que querían hacer para tratar de tomar las megaelecciones regionales como una especie de plebiscito nacional, para entonces las presidenciales tratar de ver cómo pueden salir de este proceso del presidente Nicolás Maduro, o por la vía, como están hablando algunos del referéndum revocatorio, que no tienen moral cuando han pedido sanciones, bloqueo para Venezuela, y estamos viendo los resultados que está padeciendo el pueblo venezolano, y que por supuesto llevó ese desmadre nacional a que muchos venezolanos aplicaran la búsqueda de cómo resolver su problema, y por supuesto ahí se fueron generando escenarios de corrupción a todos los niveles, porque es la forma del instinto de autoconservación que promueven los seres humanos ante una situación como que se genera cuando se arrinconan y lo pegan contra la pared. Por supuesto no se deja llevar hasta las últimas consecuencias esto, y ha resistido, y hay que reconocer toda la resistencia que ha tenido los trabajadores y el pueblo de Venezuela con la situación que está padeciendo en este momento, producto de toda esa realidad generada por estos señores. Y por supuesto, en el tema de la auditoría, que se han venido solicitando, que se han venido cumpliendo, hasta acabar, como siempre se ha hecho, con la participación de todos ellos, y ahora pretende
exigir no tan solo observadores internacionales y no cualquiera, sino pretende decirle a la OEA, a un organismo que Venezuela decidió abandonar producto de todo el ámbito de la conspiración internacional que se generó con este señor, este Almagro o Almugro, como le dicen muchos a nivel mundial ya. Bueno, pretender que ellos sean no solamente ahora los observadores nada más, sino que también vengan a hacer las auditorías para ir intoxicando un proceso en el cual ha venido saliendo de manera transparente por parte de la política que ha fijado el diálogo del presidente Nicolás Maduro. Entonces, llamamos a la reflexión porque eso indica como que pareciera que desde ahorita ya del comienzo, a pesar de todo, los números no le cuadran y tienen que tener un elemento en un momento determinado que le convenga para tratar entonces de ir desviando el proceso. Lo llamamos a la reflexión. Venezuela está reclamando soluciones conjuntas con todos los sectores de la vida política y social nacional. Y el PPT, por supuesto, está inscrito dentro de la búsqueda de esa política y por eso la reputación que venimos haciendo en este momento para ir de encuentro directamente con todos los actores. Y ahí estamos participando y también, por supuesto, nuestro equipo de auditoría que representa el camarada y compatriota Osvaldo Zárraga, con su equipo ha venido haciendo lo propio en el sistema informático del CNE para tratar también de estar atento a cualquier tratada de estos señores que van a decir que pueden presentar también las pruebas tecnológicas de lo que no puede estar ocurriendo en ese sentido. Por otro lado, también queremos expresar el gran esfuerzo nacional que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el tema de la pandemia. Pandemia, por cierto, creada por el imperialismo y detrás de ellos el sionismo, para tratar de seguir en el control de su orden, como lo quieren ellos a nivel mundial, que ha tratado prácticamente de arrinconar a todos los pueblos, donde tienen planteado inclusive la liquidación de más del 30% de la población mundial, y sobre todo en África, y no dudo que en América Latina, donde parecen cepas que son de otros países muy distantes, pero en nuestra frontera. Qué llamativo esa situación, ¿no? Y mientras muchos actores reclaman de forma con la doble moral y el doble discurso, como lo hace Juan Guaidó, como lo hace Julio Borges, la política de masificar la vacuna, en ese esfuerzo grande que ha hecho con el organismo COVAX a nivel internacional, el presidente de la República, que tratan ahora de torpedear todas las acciones y todas las gestiones. Bueno, entonces no recuerdan que de allí ellos mismos sustrajeron del pueblo venezolano más de 10 millones de dólares que en este momento son necesarios para profundizar la masificación y la programación que tiene previsto el gobierno hasta el mes de diciembre de este año para tratar de atender la cantidad de millones de habitantes que tiene Venezuela y los que se han venido para Venezuela, que están aquí, que son algunos nacionalizados y otros no, para tratar de frenar el tema de la pandemia. Entonces, no tengan tanta cara dura en exigirle lo que ustedes, con bloqueo, con sanciones, con robo de los activos y el dinero venezolano, tanto de lo que está en los bancos de Inglaterra, de Norteamérica y de las deudas que tienen otros países que dirigen también sus aliados, como el caso de Brasil con la electricidad y Colombia, a pedir entonces que haya una respuesta cuando ustedes lo que han hecho es desangrar el país en vez de poner a la orden esos recursos que se necesitan de CICO, de monómeros, para poder atender la situación de la salud y otros tantos temas de necesidades sociales del país. Por otra parte, queremos significar la destacada labor que ha venido haciendo el camarada José Bracho como presidente de la subcomisión de agua de la Comisión
de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, cuando conjuntamente con todo un equipo, sobre todo del PPT y de muchas otras universidades revolucionarias y técnicas e instituciones del Estado, ha puesto a la orden del Estado venezolano la búsqueda de una ley que lamentablemente no tuvo la oportunidad, como es el debido derecho en la Asamblea Nacional, de que cada presidente de su comisión o de comisión de la Asamblea Nacional presente ese tipo de propuestas de ley o de informe de lo que ha venido siendo ese debate para las discusiones y para finalmente aprobar las leyes que se requiere del país en este momento. Y por supuesto allí ha venido el tema del plan de trabajo que ha venido haciendo José con distintos organismos como Minagua, PDVSA, para hacer la consulta nacional en las regiones con las alcaldías, las gobernaciones, con la participación de la mesa técnica de agua, de los consejos comunales, de los CLA, de todos los organismos, pues aguas abajo, para que de alguna manera puedan opinar, enriquecer la situación de la ley y permita, por supuesto, en ese segundo debate, en esa segunda discusión, ir a una gran propuesta de amplia consulta nacional, que es la experiencia que ha tenido la dirigente del PPT desde antes de la llegada del presidente Chávez con las gestiones municipales, de la descentralización y todos estos temas que permiten la participación protagónica y popular, pues, del pueblo, como lo decía Alfredo Maneiro, de la ampliación y la profundización de la democracia. También está propuesto allí el tema de la indemnización del pago por la unidad del petro, como una medida y una búsqueda dentro del marco de las discusiones que se vienen haciendo dentro de esa unidad monetaria a nivel nacional, que ha tenido su tropiezo, pero que se sigue debatiendo, con todo lo que está en esa actuación del tema de la indexación salarial, de la indexación de las prestaciones sociales, donde el PPT ha tenido también una estelar participación como equipo político y los diputados. La Asamblea Nacional buscando mecanismos de respuesta y que realmente podamos llegar a un momento determinado de la expresión del agua como un derecho humano, no como una competencia pública, que es lo que el deber ser, porque el agua es un recurso natural de todos, nos pertenece a todos como tal, y si vamos a la búsqueda y a la construcción de un modelo socialista, tenemos que, por supuesto, ir a ese tema de preservación del agua y también del tema de la atención en el servicio de la necesidad del servicio público del agua. Por otra parte, para culminar, es bien importante el tema de la presencia de Patria para Todos. El día de ayer, con la diputada Gisela Tobar, Jesús Serpa y Tanaida Viento, en la comunidad de Barlovento y específicamente en la comunidad de Mango de Ocoica, donde se estaba haciendo un importante homenaje a Aristóbulo bajo el nombre de Vuelve al Cumbre. Esa fuerza histórica que ha representado la participación de los afrodescendientes en la lucha histórica que dieron en el proceso independentista, que fueron una de las más significativas y que hay que reconocer en algún momento determinado que él esté involucrado en un artículo de la Constitución, es así como se la dieron a los indígenas que eran nuestros aborígenes. Asimismo, Aristóbulo representa, por supuesto, esa importante visión de esa humanidad. Los afrodescendientes, los afrovenezolanos representan la expresión genuina que esa comunidad quisiera, por supuesto, tener como un legado, como una forma de ir a los encuentros de los saberes populares y de la búsqueda en los sectores culturales como una expresión
de poder contribuir y seguir contribuyendo para el cambio y las transformaciones que sigue necesitando Venezuela. Y por supuesto, Patria para Todos recogió todas las ideas, todas las propuestas que va a acompañar de esa comunidad, porque Aristóbulo no es cualquier cosa, no es cualquier personaje de la historia política de la actualidad en Venezuela. Además de haber sido un militante de la causa R y de Patria para Todos, es lo que todo el aporte que brindó desde esa trinchera como un afrodescendiente, como una expresión de ello, porque significó todos los planteamientos, todas las propuestas, inclusive en los momentos más difíciles del proceso venezolano, que fuimos los primeros a llegar al Palacio a recuperar la gobernabilidad en Venezuela, cuando todas esas imágenes se vieron en el país, la presencia en el golpe de Estado de los militantes de Patria para Todos y de Aristóbulo Iturria a la cabeza, dirigiendo la retoma del Palacio de Miraflores. Eso representa de verdad un ícono para la historia del proceso revolucionario venezolano, y eso no puede pasarse y voltear la página como una parte de la historia. Entonces nosotros, por supuesto, decimos que hay que tener honor y gloria por este compañero que dio toda su vida, todo su tiempo, toda su dedicación, por supuesto, a construir desde Venezuela un mundo mejor como ese que hubiese cumplido 93 años en el día de hoy, Che Guevara. Y, por supuesto, un saludo consecuente y extensivo a todos los padres venezolanos en su día que se va a cumplir el próximo domingo, sobre todo a esos padres de a pie, los que están resistiendo con valor, buscando en el día a día cómo llevar el sustento para su hogar, para compartirlo conjuntamente con sus hijos, con su esposa, con su mujer, en su hogar. Aquellos que no abandonan el hogar, aquellos que dan la cara por la formación de su hijo, que es la primera etapa de formación del ser humano. A esos padres realmente vaya de parte de Patria para Todos nuestro gran reconocimiento, nuestras grandes felicitaciones, y esperamos que a nivel nacional, aún los que en este momento no se encuentran vivos, sea hecho de regocijo y orgullo para los que vieron sufrir, trabajar duro para tratar de llevar a sus hijos no solamente el alimento, sino que estuvieran en la escuela, que fueran a las universidades, que fueran unos profesionales, y que hoy en día con orgullo dijeran quién fue su padre y además quién fue el que le guió el camino, junto por supuesto a su madre y por supuesto a esa madre que también de alguna manera es padre, precisamente por irresponsabilidad de algunos que también hacen ese papel. También hasta ellas nuestras felicitaciones, porque realmente cumplen el doble papel y por supuesto el doble trabajo y el principal trabajo que siempre lleva la madre, y sobre todo la madre venezolana, que se ha visto como una expresión bien contundente en el término del cambio, de la transformación, del trabajo permanente, de la responsabilidad y del esfuerzo que se debe hacer. Y por eso Patria para Todos decidió tener una junta donde están 3 mujeres que en este momento son una expresión genuina de esa mujer venezolana, y son, y lo podemos decir con mucho orgullo, de Patria para Todos, los que en este momento nos representan para salir adelante y con optimismo para tener un partido que permita llegar el Día del Padre a esos padres, más allá de ese día, a que se incorporen con puertas abiertas, con cuentas francas, con toda la orientación que pueda dar este partido y con toda la contribución que podamos dar en el hecho de la unidad nacional que hemos determinado desde el comienzo del año pasado, cuando Ilenia Medina propuso el bloque histórico de la patria, que unidos por la patria venceremos. Una pregunta.